Buenos días, mis amados hermanos. Qué gusto el poder saludarles y seguir compartiendo su bendita palabra, la cual es buena para nuestras vidas. Hoy estaremos meditando en la porción de San Mateo capítulo 5, de los versículos del 1 al 12, mejor conocido como el Sermón del Monte. Y quiero que ponga mucha atención a cada una de las bienaventuranzas que expresa aquí, ya que tiene que ver con el carácter que muestra un cristiano en su vida diaria para dar a conocer que Cristo en verdad ha transformado su vida. Mire, el título de este devocional lo hemos llamado Lo dichoso que puede ser un cristiano. Lo dichoso que un cristiano puede ser igual. ¿Sabe? La vida de un cristiano puede ser tan plena y feliz como usted quiera hacerlo. Y cuando entendemos, por ejemplo, que nuestra vida de aquí en adelante debe de reflejar el carácter de Cristo. Vamos a explicar en base al contexto lo que menciona esta porción y notará todas las dichas que nos perdemos por hacer las cosas a nuestra manera y no a la forma de Dios. Por favor, analicemos el primer versículo del Sermón del Monte. ¿Sí? Dice aquí: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Mire, mientras las multitudes continuaban congregándose ante Jesús, él subió al monte y se sentó porque era la costumbre de los rabinos sentarse cuando enseñaban. Y sus discípulos vinieron a él y les enseñaba. Mateo capítulo 5 al 7 es comúnmente llamado el Sermón del Monte o de la montaña, porque Jesús los puso desde una colina. Aunque se desconoce la ubicación de ese monte, no hay duda que estaba precisamente en un lugar de Galilea y quizás cerca de Capernaum, en un lugar llano. El término aquí discípulos, hermanos, no se refiere a los 12, fíjese, como algunos opinan, sino a la gran multitud que lo seguía. La gente se admiraba completamente de su doctrina, que la forma de enseñar de Jesús era muy contraria, la vamos a ver, a lo que eran las prácticas fariseicas, precisamente, que no daban y no tenían congruencia entre lo que hacían y decían. Versículo 2, por favor. Y abriendo su boca, les enseñaba, dice aquí, les enseñaba diciendo: Jesús instruyó a sus seguidores, teniendo en perspectiva su anuncio del reino venidero. Ciertas preguntas que brotarían naturalmente del corazón de un judío pudieron haber sido así, hermanos. ¿Podré calificar para entrar al reino mesiánico? ¿Soy suficientemente justo para poder entrar? La única norma de justicia que la gente conocía era la que habían establecido escribas y fariseos, sus líderes religiosos. Y eran normas muy altas, sin estilo de vida, sin congruencia. Por eso ellos se preguntaban, ¿podría ser aceptado en el reino el que siguiera esa norma? El sermón de Jesús debe entenderse en el contexto de su ofrecimiento del reino a Israel y la necesidad de arrepentirse para pertenecer a él, hermanos. El sermón nos da una constitución del reino. Fíjese, aquí, el sermón no da una constitución del reino ni la forma de obtener la salvación. El sermón muestra cómo debe conducir su vida una persona que está en correcta relación con Dios y cómo debe ser. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo tengo una relación con Dios, pero mi vida es contraria a lo que Dios pide, pues no hay congruencia. Por eso me encanta lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, el versículo 6, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad, Dios mismo no está en él. Es interesante, mire, aunque el pasaje debe entenderse a la luz del ofrecimiento, precisamente, del reino mesiánico, el sermón se explica a los creyentes de hoy en el sentido de que muestra la norma de justicia que Dios exige de los suyos y que la podemos llevar. De verdad, sus mandamientos no son gravosos en ningún sentido. Yo he entendido algo, hermano. Nosotros hemos hecho gravosos los mandamientos de Dios porque queremos hacer nuestra voluntad. Pero mire, algunas de esas normas que Jesús habló
son generales. Por ejemplo, les dijo, no pueden servir a Dios y a las riquezas, ahí en el C24. Pero otras son específicas. A cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2, ahí en el 524. Y algunas pertenecen al futuro. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Que habla de los falsos profetas, prácticamente, los falsos maestros. Jesús empezó su sermón con las bienaventuranzas o declaraciones que comienzan con la fórmula bienaventurados. Esta expresión, fíjese, significa felices o afortunados, también basada en lo que es el Salmo 1:1. Las cualidades mencionadas en esta lista, hermanos, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, etc., no podían ser obviamente productos de la justicia farisaica, en ningún sentido. Los fariseos no podían mostrar esto. Pero Jesús vino a mostrar un estilo de vida diferente que en verdad sí tenía congruencia entre lo que se hace y se dice. Y eso es lo que enseñó a sus discípulos. Mire, los fariseos se preocupaban principalmente de las cualidades externas, de mostrar todo lo externo, lo que fuera llamativo, el escándalo en el sentido de hablar, asparlotear, lo que son las apariencias. Muy común hoy en día. Pero las cualidades que Jesús mencionó aquí son internas. Eran cambios internos reflejados en lo externo, obviamente. Estas se producen únicamente cuando uno tiene esos cambios, una apropiada relación con Dios a través de la fe, cuando depositas toda su confianza en Dios. Así que empecemos entonces cada una de estas bienaventuranzas. Versículo 3, por favor. Vean lo que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me encanta esta parte, porque nada tiene que ver con lo que a veces pensamos, tiene que ver con actitudes correctas hacia Dios y una vida cristiana que agrada a Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que conscientemente, escúcheme, dependen de Dios y no de sí mismos. Ellos son pobres interiormente, incapaces de agradar a Dios por ellos mismos. Lo que nos dice Romanos capítulo 3 del 9 al 12, que no hay justo ni aun uno. Saben que no pueden acercarse a Dios por sus propias justicias, sino que es Dios acercándose a nosotros para alcanzarnos y que dependemos de Dios al 100%. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mucha gente dice, ay, pues yo soy bien llorón, por cualquier cosa lloro. No se refiere a ese tipo de llorones. No. Ve aquí lo que se refiere. Los que lloran, hermanos, reconocen sus necesidades y las presentan al que es capaz de ayudarlos. Ellos dependen al 100% de Dios y llevan constantemente sus peticiones y cargas y preocupaciones a aquel que es poderoso para suplir todo cuanto les hace falta. Estos dependen de Dios en una forma humilde y reverente, que reconocen que solo Dios es quien suple y bendice sus vidas. Es interesante, a veces la forma en que Dios quiere que vivamos, la cual muchas veces va a contradecir al mundo, definitivamente. Pero esa forma es la que Dios quiere que nosotros probemos. No la del mundo, la que nos da en apariencia seguridad, sino la forma de Dios. Si quiere vivir para Dios, debe estar dispuesto, hermano, a decir y hacer lo que para el mundo parece raro. Deberá estar dispuesto a dar cuanto otros desean quitar, fíjese. Amar cuando otros desean odiar. Ayudar cuando otros abusan. Al hacerlo, escúcheme esto, un día recibirá todo mientras los otros terminarán sin nada. Precisamente porque nosotros seguimos la norma de nuestro Señor Jesucristo. Y es verdad, así está en el mundo. Mientras unos están deseando tal vez dar, otros quieren quitar en ese aspecto. Cuando otros hermanos, la verdad, desean amar y mostrar el amor de Cristo, otros están odiando. Y otros a veces están precisamente dando y otros realmente reteniendo su corazón. Pero la recompensa para nosotros como cristianos, hermanos, es muy grande. Es grande para nuestra vida. Versículo 5, por favor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Los que son mansos son verdaderamente humildes y amables y tienen un correcto concepto de sí mismo. Aquí la palabra que se usa para manso es praise. Es la palabra griega que se traduce como manso. En otras traducciones, otras 3 veces aquí, aparece el Nuevo Testamento. Y en otras versiones de la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, se traduce como una persona suave o benigna. Lo que nos menciona el apóstol Pablo precisamente en Romanos capítulo 12, versículo 3. Vea qué importante esto. Y lo digo con todo respeto. Como mexicanos siempre estamos luchando por querer ser alguien, por mostrar. Y sabe una cosa, yo he aprendido algo en mi caminar. Simplemente lo que usted ve es lo que hay. No tenemos que ponerle título a cosas que no somos, no tenemos que ponerle o aumentarle a cosas que realmente no hemos hecho. Simplemente esto es lo que somos. Fíjense lo que dice Pablo. Ahí en el capítulo 12 de Romanos, versículo 3 precisamente. Digo pues, por la gracia que me es dada, la gracia de Dios, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Debe vivir equilibradamente, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque ese es el equilibrio dentro de la iglesia. Vivir de acuerdo al estándar que Dios nos pide. Y no sentirnos superiores a los demás en ningún momento, sino considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto cuesta, pero hay gente mejor que nosotros. Pero sabe una de las cosas. Yo siempre he dicho que la cultura jamás debe de imponerse, sino lo que soy. Aquí ya yo no soy un cristiano cultural, soy un cristiano bíblico. Y como tal debo de comportarme. Versículo 6, por favor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, hermanos, son los que tienen apetito espiritual constante en su vida. El deseo continuo de ser más justos. Han probado la justicia de Dios y quieren ser más como Él. Ellos tienen un estándar a seguir y ese es el modelo que Jesús dejó. Son personas conscientes de lo que implicó la salvación de Jesús y siempre tienen sed de aprender más y más de Dios y ser como nuestro Señor Jesucristo. Creen, por ejemplo, lo que dice el Señor en su palabra y lo obedecen. Han probado el amor y la misericordia de Dios tanto que no se limitan nunca a aprender más y más de Dios. Ellos están dispuestos a aplicar lo que nos menciona, por ejemplo, ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Vean esto. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Había una ignorancia plena en las cosas de Dios, ahora ya no. Pero en el 15 dice, el contraste, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Cuál es la razón? Versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos. Y esta razón es más que nada suficiente y fuerte, porque yo soy santo, dice el Señor. Volvamos al Sermón del Monte, versículo 7, por favor. Bienaventurados, dice, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos prodigan su misericordia a otros, demostrando la misericordia que Dios previamente les ha concedido. Saben precisamente que al ser misericordiosos, cumplen así la enseñanza de un corazón conforme al de Dios. Saben que la gente necesita hoy en día misericordia y no juicio. Y están dispuestos a escuchar el corazón de Dios y la manera que Él actúa, no solo con ellos, sino con los seres humanos. En Oseas 6:6 nos menciona, hermanos, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, que en verdad conozcamos a Dios y apliquemos su palabra y vivamos para Él. Eso es importante. Versículo 8, por favor.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta parte es muy importante. Los de limpio corazón son los que están interiormente limpios de pecado por su fe en la provisión divina que perdona sus pecados y por el continuo reconocimiento de su condición de pecadores. Constantemente están ante Dios cuando cometen algo confesando, porque saben que su naturaleza sigue siendo una naturaleza pecaminosa, no se justifican, viven de acuerdo al deseo de Dios. Estos jamás, se justifican cuando pecan, sino buscan inmediatamente estar bien delante de Dios, pues saben que solo Dios los redimió a través del sacrificio de Cristo y no quieren ver irrumpida esa relación con Dios. Saben que el pecado daña la vida y su relación con Dios de tal manera que aplican y observan lo que menciona la Escritura. Por ejemplo, Proverbios 28:13. Vea lo que nos dice. El que encubre sus pecados, el que los solapa, el que no los confiesa, no prosperará. Así es sencillo. Así es sencillo. Pero ve aquí la fuerza del pasaje. Más el que los confiesa, se arrepiente de corazón, se lo dice a Dios lo que hizo y se aparta, deja de hacerlo, ¿qué va a alcanzar? Dice, alcanzará misericordia. Versículo 9, por favor. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores muestran a otros cómo se puede tener una paz genuina y sobre todo experimentarla interiormente para con Dios. Y cómo ser también instrumentos de paz en el mundo. Ellos desean y poseen la justicia de Dios a pesar de que ésta sea causa de persecución. No les importa pagar el precio. Ellos saben bien que la paz es un estado, hermanos, que pueden disfrutar al estar bien con Dios primeramente y después buscan estar bien con los demás. Aunque tal vez los demás no respondan de la misma manera, ellos toman la decisión de estar en paz con todos y la procuran. Su actitud de corazón está reflejada, por ejemplo, en Romanos 12, versículo 18, que nos menciona, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres, con todas las personas, que de ti no dependa, ¿sí? En cuanto dependa, tú sabes que tú arreglas la situación. Ahora te vas a encontrar con cosas similares a estas, que tú quieres arreglar las cosas, la gente quiere seguir con su actitud de orgullo, de prepotencia, con precisamente soberbia, de no reconocer, de no pedir perdón, pero tú lo hiciste, tú arreglaste las cosas. Y si la persona no quiere estar en paz, ya no es tu problema, es problema de ella. Tú estás bien con Dios y tienes que seguir adelante, porque tiene que ver con la actitud del corazón y ya no dependió de ti. Y en eso tú puedes descansar plenamente, en que hiciste las cosas correctas delante de Dios y que vale la pena. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. ¿Sabe? Es interesante. Yo he tenido que arreglar situaciones en las cuales he pedido disculpas de lo que ni he hecho. Y es triste cuando vas y tratas de reconciliar y la persona no reconoce. Si no lo reconoce, no lo va a hacer. Porque tal vez estés hablando con una persona que no es creyente, una persona que no ha entendido las cosas de Dios y que realmente no hay esa vida espiritual en él, pero que de ti no quede. ¿Ok? Versículos 10 y 11, por favor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por hacer lo correcto, hermanos. Y vean la razón, porque de ellos es el reino de los cielos. Precisamente por hacer lo correcto, no lo incorrecto. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa, la causa de Cristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, que no tengas que defenderte, en verdad. Yo siempre he dicho que un cristiano que ha hecho lo correcto no tiene por qué defenderse, presentar argumentos, simplemente tus hechos te van a avalar, van a decir lo que realmente es.
Gracias a Dios que siempre me he rodeado de hombres sabios, los cuales y me han dado consejos plenos. Pastor, no te defiendas. Pastor, deja todo en manos de Dios. Pastor, no vale la pena. Te conocemos. Y en eso he descansado más que en mi propia carne. Decir, pero es que no está bien lo que están así, pero si por causa de la justicia te van a perseguir, si te van a vituperar, van a hablar mal de ti, mintiendo, pues, ¿qué vas a hacer? No puedes defender mentiras. La verdad se defiende sola manteniéndote en ese sentido. ¿Ok? Mire, una vida justa delante de Dios incomodará a aquellos que viven mal, pues con eso demostramos que la luz de Dios resplandece sobre las tinieblas, y este será motivo de persecución y burla de las personas hacia nosotros. Pero debemos sentirnos bendecidos antes que atacado, que nuestro orgullo, nuestro ego, ¿sabe? Tiene que sentirse usted orgulloso si está viviendo por la causa de Cristo. Quiero que analicemos lo que menciona el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 4, versículos 14 al 16. Por favor, mire, tenemos que tomarnos en cuenta muy en serio la vida cristiana. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dichosos, felices, plenos. La razón, mira, aquí, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esto me encanta, porque Dios está obrando en tu vida y está mostrando que Él, todo lo que haces, todas tus obras están siendo reflejadas en Dios. Por eso me encanta el título de estos devocionales, Saldrás de esta, porque todo está respaldado por la palabra de Dios y respaldado por tus hechos como hijo de Dios. Dice, ciertamente de parte de ellos, de estas personas que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios, no quieren nada, dice, de parte de ellos, Él es blasfemado, Cristo, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué más puede importarte? Así que, está diciendo, por esto que vengo diciendo, ninguno de nosotros padezca como homicida. Que te hicieron algo en ese tiempo, la persecución hacia los cristianos era muy fuerte, pues me voy a vengar, matar a una persona, no vale la pena. O ladrón, pues me robaron mis bienes, yo también voy a actuar igual. O malhechor, hacer algo, cosas malas, o por entremeterse en lo ajeno, dice. Versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mire, estas cualidades contrastaban precisamente agudamente con la justicia de los fariseos. Los fariseos no eran pobres en espíritu y no lloraban, ni reconocían sus necesidades. Eran orgullosos y ásperos, no conocían la humildad y la amabilidad para nada. Estaban seguros de que habían alcanzado la justicia y no tenían un continuo apetito o deseo de conocerla. Simplemente eran justos en su propia opinión, en lo que ellos hacían. Pero ante Dios no. Estaban más preocupados por cumplir los legalismos de la ley de Dios y sus propias leyes que mostrar misericordia. Eran ceremonialmente puros ante sus ojos, pero no interiormente. Habían provocado un cisma y no pasa en el judaísmo. Su estándar era tan alto que, pues, es que la gente no conocía otro estándar de vida y los comparaba con él. Jesús dijo, no, ese estilo de vida yo no quiero. Yo quiero mostrarles el estilo de vida correcto. Mire, no cabe duda que no poseían la verdadera justicia y nunca la pudieron llegar a ella. Los seguidores de Jesús, hermanos, que sí tienen las cualidades mencionadas, son los que llegan a ser herederos del reino de Dios en la tierra. Reciben consolación espiritual y son saciados. Reciben la misericordia de Dios y de los demás, y sobre todo verán a Dios, es decir, a Jesucristo, quien es Dios hecho carne. Ponga atención a esto. Mire, los seguidores de Cristo son reconocidos como hijos de Dios porque ellos participan de su justicia, hacen las cosas correctas. Las personas que poseen estas cualidades
se distinguirán por encima de los demás, pero serían incomprendidos por otros, por lo tanto parecerían persecución, hablarían mal de ellos, pero pueden soportarlo. Sin embargo, las palabras de Jesús alentaron a sus seguidores porque sufrían la misma suerte de los profetas, que también fueron incomprendidos y perseguidos. Muchos profetas, aún decía, por ejemplo, Elías, solamente yo he quedado, Señor, y procuran matarme. Era una gran verdad. Y por último, el versículo 12, por favor. Dice aquí, gozaos y alegraos. Vean la razón, hermanos, por qué tú tienes que alegrarte y gozarte. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y ellos esperaban el gran galardón. Dice Hebreos que muchos de ellos lo vieron de lejos, esa tierra que les esperaba, ese lugar celestial, y solamente los saludaban, se despedían. En ese aspecto, nosotros estamos en un caso similar y tenemos que seguir adelante con estas cosas. ¿Por qué? Porque ahí está, existe y hacia allá vamos. Jesús dijo que nos regocijáramos precisamente cuando somos perseguidos. Mire, la persecución puede ser provechosa. ¿Sabe por qué? 1. Aparta nuestros ojos de las recompensas terrenales que son vanas. 2. Aleja a los creyentes superficiales, aquellos que realmente creen superficialmente, quieren vivir, los aleja por completo. Y mire, perdón pero que lo diga, pero qué bueno, porque de eso está poblada la iglesia, de gente superficial. Y la verdad, siempre ha sido mi oración, que Amad sea una iglesia no superficial, una iglesia que ame. Y el que no esté viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios, tú retíralo. No es que busquemos un grupo perfecto, buscamos un grupo perfectible, madurando en Dios. Escúcheme esto, que en verdad tomen en serio las cosas, pero que no estén jugando. 3. Fortalece la fe de los que permanecen. Y 4. Sirve como ejemplo a los que vendrán después de nosotros, las siguientes generaciones, que estamos nosotros inyectando ese ánimo y dando testimonio de la palabra de Dios. Mire, podemos ser confortados al saber que los grandes profetas de Dios sufrieron persecución. Elías, Jeremías, Daniel, pero siempre vea las actitudes de ellos. Daniel, cuando recibía malas noticias, ¿qué hacía? Entraba a su cámara secreta, abría las ventanas que daban hacia Jerusalén y se postraba como lo solía hacer. Nada lo intimidaba. La persecución demuestra nuestra fidelidad, hermanos. Por ser fieles, en el futuro Dios nos premiará dejándonos entrar en su reino eterno, donde no hay más persecución. Ahora preguntémonos, ¿son estas actitudes las que hemos visto, las que permean nuestra vida diaria? ¿El carácter de Jesús se está formando cada día en nuestros corazones? Estas son las normas de fe y conducta que Dios nos pide por el resto de nuestras vidas hasta que Él venga. Recordemos que somos libros abiertos ante este mundo, la gente nos está observando y somos embajadores, representantes de Cristo aquí en este mundo. Quiero terminar con este pasaje que el apóstol Pablo mencionó a la iglesia de Corintios, ahí en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos del 2 al 3. Vea lo que dice Pablo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestro corazón, en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, dando testimonio que la gente veía a Cristo en ellos. Versículo 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Un corazón sensible que se maneja bajo la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios. Pídale a Dios cada día que estas actitudes sean hechas una realidad en la vida de cada uno de nosotros y mostremos el amor de Dios hacia los demás. Así que le invito a agradecer a Dios, le invito a orar y de verdad a vivir como Él quiere que vivamos. Vale la pena. Amén. Padre, gracias te damos por este día que nos permites, este primer día de la semana. Tu nombre sea glorificado sobre nosotros. Tu nombre sea exaltado.
Ayúdanos, Dios, a ser conscientes de todo lo que tú nos pides, de todo lo que tú eres y toda la forma en que tú te manifiestas. Dios mío, te honro y te glorifico y te pido que cambiemos nuestras vidas y tú transformes a todo aquel, Padre, que en verdad no está siendo consciente de tu sacrificio. Esas actitudes deben de permear nuestras vidas y deben de mostrar que en verdad Cristo nos ha cambiado. Que así sea, Señor, cada día en nuestras vidas. Rinde nuestro corazón y más que nada lo rendimos a ti porque queremos vivir de acuerdo a tu gracia y tu misericordia. En tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo la vida de mis hermanos, los cuales quieren vivir y yo sé conscientes de que tú eres su Dios. Somos bienaventurados cuando aplicamos tu palabra y ha valido la pena. Y sé que un día, Señor, te podemos preguntar tantas cosas, pero mientras tanto viviremos para ti. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias, que Dios les bendiga. Les invito este miércoles a las 8 a nuestro servicio de oración. Puedes pedir el link y disfruta con nosotros un tiempo de comunión, intercesión, los unos por los otros y el estudio también de su palabra, que nos da mucho confort. Dios te bendiga y qué gusto saludarte. Deseo de corazón que Dios prospere sus vidas. Nos vemos el día de mañana con un devocional más en la serie Saldrás de esta. Y confía en Dios, saldrás de esta. Gracias, muy buenos días, un placer.